cómo crear la primera clase de conversación. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Stephanie Manrique y el día de hoy vamos a tener una clase súper interesante. Yo voy a correr un poquito aquí la cámara para que me quede bien. Ahora sí. Hoy vamos a tener una clase muy interesante porque, bueno, ya sabes que anteriormente he venido hablando y subiendo varios videos aquí a este canal acerca de cómo puedes convertirte en tutora de español a extranjeros y generar pues ingresos en dólares desde tu casa. Y pues bueno, gracias a Dios he tenido como muy buen recibimiento ante ustedes en cuanto a este mercado de la educación digital. Muchas de ustedes me han escrito para saber un poco más acerca de mis formaciones de trabajo en casa y específicamente sobre la enseñanza del español como lengua extranjera, pues cómo crear la primera clase de conversación. ¿Listo? Mejor dicho, vamos a hacer como algo un poquito más completo. Supongamos que ya tú has entrado a las plataformas y ya te has inscrito, supongamos que ya subiste tu video de presentación, supongamos que ya tienes la descripción de tu perfil, o sea, supongamos que ya estás ready para comenzar. Y llega la campanita y resulta que llega a tu bandeja de notificaciones, a tu listado de notificaciones que ya tienes tu primer estudiante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer cuando llegue ese primer estudiante? Lo primero que todo, o sea, lo primero es respirar. Porque obviamente van a darnos nervios, o sea, siempre nos va a dar nervios y necesitas tener la tranquilidad de que todo va a salir bien. Otra vez aquí está mi acompañante. Vamos a respirar. En el momento en el que ya tienes tu primera lección, vas a estar tranquila y vas a creer en que te va a ir bien. Lo segundo que vas a hacer, que eso te va a ayudar muchísimo también a controlar los nervios, a reducirlos e inclusive pues ya finalmente a eliminarlos, es que vas a entrar al perfil de la persona que agendó la clase contigo. Ese es un tip demasiado valioso porque cuando uno se da cuenta con quién va a hablar, cuáles son esas referencias o comentarios que de pronto otros profesores han dejado en el perfil del estudiante, pues tú puedes empezar a identificar si ese estudiante tiene un nivel de fluidez verbal óptimo o si de pronto no. Acá pasan dos cosas, que es algo que siempre recomiendo que hagamos. Para todas las clases, sobre todo cuando son estudiantes nuevos, porque ya cuando conoces a un estudiante y tienes varias clases con ellos, pues no hay necesidad. Pero cuando tienes un estudiante nuevo, siempre deberíamos preguntarle a través de un mensajito o haciendo nosotras nuestra propia investigación al revisar los perfiles de ellos, cuál es el nivel de fluidez, cuál es el nivel en el idioma del estudiante. Muchos a veces ni siquiera saben cuál es, muchos ni siquiera saben cuál es su nivel. Me ha pasado, por ejemplo, que antes, yo ya cambié mi forma de preguntar, pero antes siempre preguntaba específicamente, ¿qué nivel de español eres? Y pues muchos de ellos me decían, no sé, nunca he presentado una evaluación, yo estudio por hobby o porque quiero cantar en español o porque tengo novia latina o bueno, lo que sea. Y ya después con el tiempo pues ya empecé a cambiar la forma de preguntar, tanto que al día de hoy cada vez que yo tengo un estudiante nuevo, lo que hago es entrar a su perfil y si de pronto en su perfil no veo comentarios de otros profesores que digan su nivel de español es muy fluido o tuvimos una conversación muy amigable o sí, como que si no hay referencias así de esas, ustedes me entienden, pues ahí sí ya yo envío la pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber decidido agendar una lección conmigo. Cuéntame un poquito acerca de cuánto tiempo llevas estudiando español y si al día de hoy puedes conversar fácilmente con un amigo o puedes conversar fácilmente con un tutor de español acerca de cualquier tema de interés. Aquí hay dos cosas importantes. La primera es que fíjate que yo estuve preguntando ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo? Cuando tú le preguntas eso a un extranjero y el extranjero te dice llevo un mes, llevo 2 meses, no, pues lógicamente debe ser una persona que no es muy fluida, a menos de que
esos 2 meses los esté aprendiendo todos los días, 24 horas o algo así, ¿cierto? Pero si ya es alguien que tiene 6 meses de aprendizaje, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 o más de ese tiempo, pues bueno, ya podemos decir, estamos entrando a tener una conversación con un extranjero intermedio en el español, o de pronto pues hasta avanzado si es que ya lleva mucho tiempo practicándolo y estudiándolo. Y fíjate que la otra pregunta que hice fue que si se sentía en la capacidad, o sea, si él o ella podía conversar tranquilamente con un amigo o con un tutor en alguna conversación de su interés en español. De esa manera, si a mí el estudiante me dice, sí, yo puedo tener conversaciones, o sí, yo puedo hablar sobre esto y esto y eso, también tú tienes como una idea primero de qué es lo que vas a poder hablar con ellos dentro de la clase, y pues también te llevas una idea de si puede ser una persona fácil para conversar o si de pronto vas a tener que esforzarte un poquito más para sacarle las palabras y para generarle al estudiante como esa autoconfianza en cuanto a algún tema específico que vayan a hablar o del que vayan a conversar. Otro tip muy importante aquí para que te vaya súper bien en tu primer clase es que llegues súper puntual. ¿Listo? Cuando tú trabajas dentro de estas plataformas como tutor de la comunidad, es decir, no eres profesional, sino una persona nativa, común y corriente que puede tener una conversación, es muy importante que sepas que no estás obligado a preparar una clase así súper estructurada y profesional, donde le vas a enseñar el verbo ser o estar, donde le vas a enseñar el subjuntivo, donde le vas a enseñar el pasado perfecto y todo esto de gramática. Porque lógicamente pues tú no sabes de eso, mucho menos si no estudiaste español o si no estudiaste lenguas modernas, ¿verdad? Pero sí, mi recomendación es que si bien uno no tiene que preparar una clase súper estructurada y menos de gramática, pero sí es ideal que sepas un poco de qué es lo que vas a hablar con el estudiante, si el estudiante es nuevo, en caso de que algo falle en ese feeling cuando estén conversando. ¿Y a qué me refiero? Si por ejemplo tú tienes una conversación con un extranjero y al comienzo todo está súper duper, o sea, al comienzo todo está súper bien, él te cuenta sobre su vida, te hace preguntas a ti y como que es un gana y gana, donde tú preguntas, él responde tu preguntas y así sucesivamente, así pum pam 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 pam. O sea que ¿cómo es que se dice eso? Como que ay, Dios mío, se me fue. Como que se complementa. Es una conversación genuina. Tenía otra palabra en mente, pero se me fue. Yo sé que tú me estás entendiendo. Si esa conversación fluye y está tranqui, pues bueno, regio, y no vas a tener que acudir al plan B. Pero si de repente sucede que están hablando sobre la comida, supongamos, la comida típica de Colombia, o la comida típica de Estados Unidos, o de Brasil, o del lugar donde esté el estudiante. Y ya se terminó esa charla en 5 minutos, 10 minutos, y ya después como, bueno, ¿y ahora de qué hablamos? Eso no puede pasar en una clase. O sea, tú no puedes jamás entrar a decirle a un estudiante, ¿y de qué más quieres hablar? ¿Y ahora qué más vamos a hacer? No. Ojo, porque se supone que si bien no eres profesional, pero eres un nativo, y un nativo se conoce por su fluidez verbal, entonces tú no puedes quedarte en cero. ¿Cuál es mi recomendación? Que siempre mantengas al lado de tu computador o en un bloc de notas ahí mismo en tu computador o en tu celular o algo, algunos temas de interés, con algunas preguntas que puedes hacer dentro de esos temas de interés. Entonces te voy a hacer un ejemplo. Supongamos que un tema de interés puede ser viajes. Les pones viajes, pum. Y algunas preguntas, o escribes por ahí unas 5 o unas 10 preguntas que tú podrías hacerle al estudiante sobre viajes. Entonces preguntas como ¿cuáles? ¿Alguna vez has viajado fuera de tu país? Dime en dónde y cuéntame la historia. Eso hace tiempo, porque cuando le haces esa pregunta al estudiante, pues obviamente él te va a contar la historia de cuando viajó a Colombia, él te va a contar la historia de cuando fue yo no sé, a Países Bajos o donde sea, ¿cierto? Él te va a contar esa historia. Otras preguntas que le puedes hacer relacionado a esa temática de viajes, siguiendo con el mismo ejemplo, sería, bueno, ¿y con quién viajaste? ¿Qué fue lo que más te gustó?
¿Qué comida disfrutaste más? ¿Cuál era el tipo de música que se escuchaba en ese lugar? ¿Cómo eran las personas? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo son las edificaciones, la arquitectura? ¿Cómo son los parques de ese lugar? O sea, date cuenta que ya en este momento te estoy dando más de 10 preguntas, pero es para que me entiendas. Siempre hay que tener como ese plan B en caso de que la primera conversación con el estudiante pues sea de pronto como un poquito ahí incómoda y que no sabemos pues qué más decir. La idea es que tú seas tú. O sea, haz de cuenta que estás hablando y te estás conociendo con un amigo nuevo y quieres saber sobre su vida, sobre lo que hace, sobre lo que opina. Y ya para finalizar esta clase, porque no me quiero demorar más de 15 minutos en este video, es que cuando terminas la conversación con ellos, es muy valioso que cierres esa clase con un comentario. O sea, te despides, ok, muchas gracias por tu tiempo, me gustó mucho hablar contigo, espero verte pronto. Tú puedes ver en mi calendario pues todos los horarios que tengo disponibles para las clases, los paquetes que tengo dentro de la plataforma para que te salga más económico. Bueno, como que le echas ahí tu despedida, y cuando ya se cierra la llamada, en las plataformas donde te agendaron la clase, tú puedes dejar como un puedes dejar un comentario. Entonces allí escribes, hablar con Rick, supongamos. Fue una experiencia muy agradable porque él tiene una fluidez verbal genial. Me gustó saber sobre lo que hayan hablado. Viajes, su cultura, su familia, sobre su empresa, sobre lo que sea que hayan hablado. Dejas ahí pues como un comment, un feedback al final. Si le quieres hacer alguna recomendación en cuanto a la pronunciación o en cuanto a la confianza o en cuanto a la conjugación de los verbos, ese es el momento para hacérsela también. Entonces lo puedes hacer, te recomiendo, tal, y ya. Eso, eso es, mejor dicho, algo que puede ayudarte muchísimo a fidelizar a tus estudiantes. Te puede ayudar un montón. ¿Qué crees que va a pasar si tu estudiante se lleva un comentario positivo y una retroalimentación constructiva de tu parte? Pues que lógicamente si lo estás corrigiendo con cariño, con respeto, con mucho ánimo, con mucha motivación, pues él va a querer volver a agendar una clase contigo. Así que ahí te estoy dando un hack adicional para que puedas fidelizar a tus estudiantes. Ese tema del comentario al final de cada clase, ese feedback al final de cada clase es bomba, es lo maravilloso. Entonces, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Como siempre, espero que lo hayas disfrutado un montón. Si quieres entrar a mi academia de formación a aprender cómo ganar dinero desde casa hablando tu propio idioma, tengo una formación junior que tiene las inscripciones abiertas, al cual tú puedes acceder hoy, ya mismo, en este momento, y empezar a aprender cómo entrar en ese mercado de la educación digital y específicamente conocer por qué el de la enseñanza de idiomas, es tan rentable desde casa. Y pues abajo en la descripción te dejo toda la información y el formulario, todo lo que tienes que hacer para poderte inscribir, y también te dejo mi número de WhatsApp por si quieres tener una conversación conmigo un poquito así más privada, para que estés más segura de todo lo que contiene el programa. ¿Listo? Y pues ya, nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga un montón. Entonces ahora sí, chao Lili, y nos vemos en la otra. Chao.